Hola, muy bien, muy buenos días. Hoy es 2 de septiembre y continuamos con nuestro proyecto de la semana. Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Bien, seguimos trabajando hoy día en ciencia y tecnología y con la segunda parte de explicamos cómo se producen las estaciones del año. Bien, vamos a conocer nuestros recursos para el día de hoy. Hoy tenemos ¿por qué se producen las estaciones? Parte 2. Tenemos que tener nuestras hojas de reuso o cuadernos. Utilizaremos plumones, lápiz o lapicero. Y el anexo, aquí tenemos el anexo de por qué se producen las estaciones, que se encuentra en nuestros recursos de la plataforma web Aprendo en Casa. ¿Ya? Este tema nos va a ser de mucha ayuda. Ok. ¿Ya? Ahí tenemos los plumones, el borrador. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. En días anteriores estudiaste el origen de las estaciones, lo que te sirvió para conocer más sobre ellas, y has leído también sobre su influencia en la vida de los seres humanos. En esta oportunidad continuarás investigando para explicar científicamente cómo es que, debido a la forma en que llega la radiación solar, se producen las estaciones. Y asimismo, cómo esta energía se distribuye sobre la Tierra, dando lugar a las zonas climáticas. Bien, vamos a conocer también las metas para el día de hoy. Ojo con las metas. Hoy explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. ¿Ya? O sea, tenemos que ver dos metas. Explicar que las estaciones se producen, cómo se producen, por qué se producen, ¿ya? Explicar que hay zonas climáticas y a qué se deben. Muy bien. Es interesante el tema de hoy día, así es que pongamos bastante atención. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar. Ya conoces cómo se forman las estaciones, ¿verdad? Sabes sus nombres, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Incluso sabes también en qué meses del año se presentan, de cuándo a cuándo, ¿cierto? Las estaciones están relacionadas con los climas, tanto así que muchos confunden estación con clima. Por ejemplo, en la estación del verano, en nuestro país, que se presenta en los meses de enero a marzo, es soleado en la costa, pero en la sierra y la selva llueve torrencialmente. La temperatura varía durante el día. Hace calor mientras está soleado y frío cuando llueve, etcétera. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ah? Y es que tanto la temperatura como la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones en forma de lluvia, la nieve, granizo, hasta las descargas eléctricas, son todas manifestaciones del clima que se originan en la atmósfera. Y la energía que da origen a la radiación solar que impacta como luz y calor. ¿Ya? Hay que tener en cuenta bastante esto. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que todo eso que hemos
observado aquí, ¿ya? Hasta las descargas eléctricas, ¿ya? Esos truenos y relámpagos que observas, todas esas son manifestaciones del clima. Y ojo, dice bien claro, ¿ya? Que se origina, aquí tenemos, manifestaciones del clima, ¿ya? Que se origina en la atmósfera. ¿Y dónde está la atmósfera? Esa capa que nosotros conocemos. Bien, vamos a continuar. De acuerdo con eso que acabamos de leer, ¿ya? Haz un ejercicio de memoria y reflexión, y luego escribe unas ideas acerca de cómo es el clima en el lugar donde vives. Anótalos en tu cuaderno o en una hoja de reuso. No olvides que la idea de clima está en las manifestaciones que se producen en lapsos largos de tiempo, no en el día, porque eso es tiempo atmosférico. Ojo, que te quede bien claro esta palabra. Eso es tiempo atmosférico. ¿Ya? Bien. Hasta aquí ya tienes una idea acerca de qué son y por qué se forman las estaciones. También has empezado a reflexionar sobre los climas que están asociados a estas estaciones. Recuerda que si tienes dudas, pregunta a tus familiares al respecto. Así podrás completar las ideas. ¿Ya? Bien, vamos a entrar más al fondo. Después de la reflexión anterior y de responder a la pregunta que te hemos planteado, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación para el día de hoy. Esta pregunta marcará todo el capítulo, todo este capítulo que nos va a llevar a entender, ¿ya?, la meta que tenemos planteada. Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Eso es correcto. Pero también tenemos que explicar que hay zonas climáticas y esas zonas climáticas se deben a esa distribución de energía solar sobre la corteza terrestre. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué manera se relaciona esa radiación solar con los climas? ¿Ya? Muy bien. Si tenemos ya la pregunta de investigación, ¿de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Ahora responde, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Anota al lado de cada respuesta una idea con la que puedas fundamentarla. ¿Ya? Ordena tus ideas antes de escribir. Esto que vas a responder, estos son tus hipótesis. No tienes que investigar en ningún lado todavía. Todavía no es necesario que preguntes, que indagues. No, porque lo que ya es tu respuesta, lo vamos al final a comparar después de todo lo que hagamos para investigar sobre el tema. Bien, ya sabes que necesitas investigar, ¿verdad? Ahora, esa investigación nos va a dar una respuesta, pero esa respuesta tiene que ser basada en una investigación científica. No podemos tener algunas respuestas de personas que no nos van a dar respuesta correcta. Entonces, ese argumento, además, tiene que ser apoyado en sustentos, ¿ya?, que evidencien claramente tu relación a la hipótesis y relación a la pregunta que vamos a tocar el día de hoy. Ok. Entonces, tenemos mucho que hacer y agarrar libros valideros. Bien. A fin que puedas dar una respuesta fundada en la ciencia, tienes que elaborar un plan. Este es el plan de acción conocido en el área de ciencia. Este es un plan sencillo
que tienes que basarte en lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver los elementos que debe tener este plan de acción. Muy bien, aquí te presentamos. Primero, tienes que tener una lista de acciones a realizar para responder la pregunta presentada según el orden de prioridad. ¿Ya? ¿Y qué es este orden de prioridad? ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. De manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. No te olvides, tienes que responder científicamente. Ok, continuamos. Una lista de los materiales o recursos que necesitarás. En este caso, documentos que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, ¿ya? O centros de documentación. Libros digitales que se encuentran también en la navegación por internet, etcétera. Bien, continuamos. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable. Ahora anota los 3 criterios de confiabilidad que ya te presentamos también el día de ayer, ¿no? Y como ya sabes, cuando ejecutes tu plan debes colocar una marca, un check a ese criterio que estás logrando obtener. Si la información obtenida cumple con ese criterio. Vamos a ver los criterios. Son 3 criterios que tiene que tener. Primero, el autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio. Ese prestigio tiene que ser prestigio académico, tanto como puede ser una universidad, puede ser un gobierno, puede ser una empresa. Colócale un check si es que estás observando que este criterio existe. 2. El autor es citado en libros, estudios de investigación o tesis universitarias. ¿Ya? Entonces, tienes que saber que quien te dice, ese autor que estás leyendo, ese libro, tiene base científica. Criterio 3. La información ha sido publicada en, puede ser, un artículo en internet o alguna revista de divulgación científica, en un libro académico, que puede ser universitario, dirigido a especialistas del tema, u otro medio. ¿Ya? Si tienes estos 3 criterios, ¿qué quiere decir? Que estás haciendo una buena investigación y te está sirviendo de recursos que van a ser validados. Ok. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, vamos a leer el texto. Ese texto, al igual que ayer leímos la primera parte, hoy tenemos la segunda parte del texto. ¿Por qué se producen las estaciones? ¿Ya? ¿Dónde encontramos este texto? Vas a poderlo ubicar en los recursos de la plataforma web Aprendo en Casa. ¿Ya? Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está el título, ¿por qué se producen las estaciones? Vamos a leer un poco, ¿ya? En resumido, de qué se trata. Dice que vivimos, vamos a resaltar, ¿ya? Resumimos un poco, dice, vivimos en un mundo donde hay una gran biodiversidad. Es decir, formas de vida, animales y plantas existen y se relacionan de diferentes maneras. Se complementan, se ayudan mutuamente, aunque casi sin saberlo, para que todos, como especie, puedan seguir existiendo. ¿Ya? Entonces tenemos una primera parte. ¿Ya? ¿A qué le debemos esta enorme variedad?
¿Ah? ¿A qué le debemos esta enorme variedad? Pues el propio planeta, debido a su forma parecida a una esfera achatada, es nuestro planeta, es una esfera achatada, ya que es accidentada con muchas elevaciones como colinas y montañas y valles, además por algo fundamental, como es tener su eje inclinado, lo cual genera que los rayos del Sol no lleguen a toda la superficie por igual. Es por ello que tenemos diversos climas, ¿ya?, distribuidos en las denominadas zonas climáticas, que presentan sus propias características y donde los seres vivos se han adaptado mediante estrategias que son únicas en cada especie. ¿Cómo impactan entonces los rayos solares en la Tierra? A ver, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo impactan los rayos solares en la Tierra? Lo hacen de diferentes formas y se debe a los movimientos que realiza la Tierra, que son los siguientes. Ahí tenemos los dos movimientos, el de rotación y el de traslación, ¿verdad? Ahí tenemos el de rotación, que consiste, ya lo conocemos, un movimiento que gira sobre su eje en dirección de oeste a este, y cuyo efecto es la existencia del día y la noche. Lo realiza en 23 horas y 56 minutos. El de traslación lo hace alrededor del Sol y lo hace en 365 días, 5 horas y 57 minutos. Eso es lo que demora la traslación de nuestro planeta. Luego nos dice que entre el 19 y 21 de marzo es el equinoccio. ¿Qué cosa es equinoccio? De otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. ¿Ah? Entre el 20 y el 22 de junio es el solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte. Este día la Tierra llegará a su máxima lejanía del Sol. Esta distancia se conoce como afelio. Entre el 21 y el 24 de septiembre es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur y de otoño en el hemisferio norte. Y entre el 20 y 23 de diciembre se inicia el solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. Este día la Tierra estará más cerca al Sol. Esta distancia se conoce como perihelio. Ya, miren lo que estamos conociendo, ¿ah? Entonces tenemos ya varios datos que tenemos que ir anotando en nuestro cuaderno. Ahí tenemos las fechas y lo que sucede en cada uno de los hemisferios, tanto como en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Luego vamos a observar la precesión. ¿Qué cosa es precesión? Consiste en que su eje gira muy lentamente y casi no se percibe y que se realiza durante el movimiento de traslación. Este movimiento es debido a la atracción gravitacional del Sol, la Luna y, aunque con menos fuerza, de los planetas. Este movimiento tarda 26.000 años. Luego tenemos la nutación. ¿Qué es la nutación? Consiste en un movimiento de cabeceo del eje de la Tierra, como lo hacen los trompos cuando giran, y se debe a la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial. Dura unos 18 años y 2 meses. Entonces, ahí observamos en el dibujo lo que sucede con la nutación, ¿ya? El movimiento lento y la precesión del movimiento lento y la nutación de ese cabeceo de la Tierra. Ok, estamos haciendo muy buenos datos científicos recogidos de documentos que son validados. Continuamos.
¿Cómo llegan los rayos solares a la Tierra? Ojo, aquí está esta pregunta que nos va a servir para lo que corresponde al clima, ¿no? Al ser el planeta más o menos esférico y teniendo en cuenta los movimientos que hace a lo largo de los días y meses, los rayos solares no llegan con igual intensidad a toda la superficie terrestre. De hecho, debido a la inclinación de su eje, los hemisferios reciben más o menos radiación solar y dependiendo de ello se han originado las diferentes zonas climáticas. ¿Ya? Entonces, miren, ¿de qué dependen las zonas climáticas? De esa llegada de los rayos solares en la distinta superficie terrestre. Entonces, ¿a qué se debe el clima? Está determinado por parámetros meteorológicos como temperatura, humedad, presión, viento y precipitación. Si tenemos en cuenta solo la temperatura, ¿ya? Aquí tenemos, si tenemos en cuenta solo la temperatura, se obtienen zonas definidas según los diferentes sistemas de clasificación. Por ejemplo, el sistema de clasificación en el que se distinguen 3 zonas climáticas dependiendo de la temperatura que hay en cada estación. Fíjense bien. Entonces, de la temperatura depende también para esas zonas climáticas. Entonces, ¿qué zonas climáticas nosotros podemos estar conociendo? A ver, zona tropical. Esta zona se encuentra entre los 23 grados latitud norte hasta los 23 grados latitud sur. La temperatura media suele ser de 18 grados centígrados a más, porque varía por la presencia de corrientes marinas y la influencia de la cordillera de los Andes. Esto significa que pueden producirse heladas en las altas montañas y a veces en los desiertos. Sin embargo, la temperatura media es alta. Este clima es debido a la incidencia de la radiación solar que llega de manera casi perpendicular, lo que provoca que la temperatura sea alta y que las variaciones diurnas sean también muy altas. Además, hay que decir que en el Ecuador es donde se encuentran los vientos fríos de un hemisferio con los cálidos del otro, lo cual produce un estado de bajas presiones constantes, de modo que llueve de manera frecuente durante gran parte del año. Esa es zona tropical. Ahora tenemos la zona templada. Esta zona se encuentra comprendida entre los 23 grados de latitud norte hasta los 66 grados de latitud sur. ¿Ya? Ahí observemos. Aquí tenemos 23 grados a 66 grados de latitud sur. ¿No? Acá está. Esta es la parte sur. Tiene un clima templado, especialmente en zonas elevadas, en las que las temperaturas resultan más frescas que las zonas bajas en la misma latitud. La temperatura media es superior a los 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados en los meses fríos. Hay 4 estaciones bien definidas que son primavera con temperaturas que van aumentando a medida que pasan los días, verano con temperaturas muy altas, otoño con temperaturas que van bajando a medida que pasan los días, e invierno en el que se pueden producir heladas. Tenemos una siguiente zona climática, que es la zona polar. Ya sabemos dónde se encuentra, ¿no? Esta zona está comprendida entre los 66 grados latitud hasta los 90 grados, tanto en el norte como en el sur. Aquí tenemos, ¿eh? Su clima es glacial en el Ártico y en la Antártida. Muy, pero muy frío. En la Antártida se ha llegado a registrar una temperatura de menos 93,2 grados centígrados debido a que los rayos solares llegan con muy poca intensidad.
¿Se dan cuenta entonces? Después de esta lectura que hemos hecho, que hemos realizado, que es un extracto de el recurso que está en Aprendo en Casa, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿A qué se debe la diversidad de los seres vivos, plantas y animales? ¿A qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra? ¿A qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra? ¿En cuál de los tipos de movimientos de la Tierra se presentan la cercanía o lejanía de la Tierra con respecto al Sol? ¿Qué diferencias hay en los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuál es el origen de las zonas climáticas? ¿Cuál es la zona climática más caliente? Y ¿cuál es la zona climática más fría? Bien, todo esto lo hemos observado y leído del texto que acabamos de interpretar y analizar. Continuamos. Ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones. Y aparte de las estaciones, la existencia, además, de zonas climáticas y de qué dependen las zonas climáticas. Si observas el mapa, puedes deducir también sobre el clima que debería tener el Perú de acuerdo a la zona climática en que se encuentra. Responde a estas preguntas. Vamos a ver la primera. ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? ¿Y dónde está el Perú por acá? Vamos a ver, el Perú está por aquí, ¿verdad? América del Sur. ¿Ya? Aquí tenemos América del Sur. ¿Ya? Si podemos, no vamos a poder dibujarlo, pero saldrá algo, ¿no? Ahí está. Y vemos qué zona dice acá, ¿no? Zona. ¿Ya está? Zona tropical. Ya está. Ahí tenemos. La segunda pregunta dice, ¿cómo es el clima donde se encuentra el Perú? Muy bien. Leemos entonces o regresamos a la lectura que nos habla sobre la zona tropical. ¿Ya? Bien, continuamos. Para completar tu investigación, ¿ya? Reflexiona sobre la información que te proporcionó el artículo que leíste y que has leído y seleccionado para ti. Analiza también la respuesta que has dado a las preguntas y las ideas que consideraste antes de la lectura sobre el lugar donde vives. Segundo, ahora sí, ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Entonces, ¿de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Esos rayos solares que llegan con tal intensidad que llegan a nuestro lugar, a nuestra comunidad, a nuestro país. ¿Y cómo se relacionan, ya, con los climas? Escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos con los que puedas sustentarlos. Muy bien. Miren, ve, todo lo que estamos logrando. Felicitaciones para ti. Realizaste la actividad que te hemos propuesto. Y estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para mejorar y cambiar de idea respecto a las estaciones, los climas, las zonas climáticas y la relación todavía que existe entre la radiación solar y los climas, etcétera. Bien, entonces, no te olvides, mira, ve, tu producto final de hoy. Aquí tenemos. Primero, la pregunta de investigación, no te olvides responderla. Segundo, tus hipótesis, que son tus primeros datos que tú estás exponiendo. Tercero, el plan de investigación que realizaste, que seguiste. Cuarto, la información de la lectura que te llamó la atención. Y quinto, tus conclusiones al responder la pregunta nuevamente. ¿Ya?
Ok. Bien, ahora vamos a nuestra familia. Organiza cómo presentarás lo que has elegido para tu familia. Para ello, realiza lo siguiente. Primero, piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste. Anota las ideas y compromete a uno o más de tus familiares y busca un momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar. Sorprende a tus familiares con la siguiente pregunta. ¿A qué zona climática pertenece tu región? ¿Por qué? Escúchalos y complementa o aclara sus ideas según lo que has aprendido hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las estaciones. Y al final, ¿ya? No te olvides, reflexiona. Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación para explicar cómo se producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra. Escribe qué hiciste para aprender. ¿Ya? Aquí tienes un cuadrito en el que vas a responder a estas preguntas. ¿A qué se debe la diversidad de climas en la Tierra? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de zonas climáticas? ¿Qué origina la existencia de las zonas climáticas? ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el clima tropical y el clima de la zona polar? ¿A qué se debe que el mapa terrestre lo hayamos presentado inclinado? ¿Ah? Muy bien. Todo esto depende de la radiación solar. Y esto lo que vas a aprender o lo que estás aprendiendo y estás concluyendo es un aprendizaje que te va a quedar para toda la vida. A continuación, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedas hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? En conclusión, ¿qué has aprendido? Las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la llegada de la radiación solar. ¿Cierto? Es interesante esta primera respuesta. Nuestras lecciones aprendidas. Las zonas climáticas se caracterizan por presentar temperaturas muy diferentes entre unas y otras. Tercero, la Tierra tiene 4 diferentes tipos de movimiento. Hay movimientos de la Tierra que son imperceptibles y muy lentos, ¿ya? Y hay movimientos que afectan de manera inmediata a la Tierra y otros movimientos que por su larga duración pueden afectar a la Tierra en un futuro muy lejano. Interesante día, niños. Todo lo que hemos aprendido, anótalo, ¿ya? Porque lo vamos a necesitar en otra actividad. Buenos días, niños. Cuídense y a resolver sus productos para poder enviarlos de inmediato. Chao.